Hola a todos, bienvenidos a Pulganestesia, un canal destinado a explicar temas relacionados con anestesiología mediante metodologías que buscan hacerlos fáciles de entender. Mi nombre es Jorge Pulgarín, pero todos me dicen Pulga. Soy especialista en anestesiología y reanimación y me encanta la docencia. Antes que nada, gracias por ver mi contenido. Si te gusta el video, te invito a que por favor le des like. Además, te invito por favor a que me apoyes suscribiéndote a mi canal, donde podrás encontrar contenido interesante para tu vida a pesar de que no seas un profesional de la salud. ¡Comencemos! Bueno, nuestra gran protagonista de esta primera parte es la hemoglobina, la cual se produce dentro de los glóbulos rojos. Es una proteína grande, pesa 68.000 Daltons y tiene como función principal el transporte de oxígeno tomado en los pulmones para llevarlo a los tejidos donde recapta el dióxido de carbono, el cual es llevado nuevamente a los pulmones para que salga a la atmósfera. Estos pulmones son un aburrimiento. Ya verás como pronto tendremos aire puro, oxígeno y te sentirás feliz, Emo. Los glóbulos rojos se producen en la médula ósea. Vamos a tener en cuenta que la médula ósea es el sitio donde se da la eritropoyesis, pero esta médula ósea depende del momento de la vida en el cual nosotros nos encontremos como seres humanos. En la etapa adulta, esta médula ósea va a estar en los huesos largos, que pueden ser, por ejemplo, el fémur, pelvis, tibia, el húmero. En la etapa fetal se produce a nivel del hígado, del vaso y del timo, y en la etapa embrionaria, en el saco vitelino y en las células mesodermales. Muy bien, dentro de la médula ósea existen unas células muy importantes que se llaman células madre. También reciben el nombre de células pluripotenciales porque pueden ser lo que ellas quieran ser. La analogía la vamos a hacer con un estudiante que está terminando el grado 11. ¿A dónde vamos, don Cangrejo? Te estoy llevando de vuelta a la escuela. Estas células madre responden a un estímulo que es la eritropoyetina, la cual es una hormona que le dice a esa médula ósea que hay que producir hemoglobina, que hay que producir glóbulos rojos. Es decir, que esas células madre se conviertan en glóbulos rojos. Para esto, esa eritropoyetina es una hormona que se produce a nivel renal. El sitio donde se produce esa eritropoyetina es a nivel de los túbulos colectores. Allí vamos a encontrar unas células muy especiales a nivel de esas membranas basales que se llaman las células intersticiales peritubulares. Esas células intersticiales peritubulares están estrechamente relacionadas con los capilares que pasan en contigüidad a ellas y responden a un estímulo que las lleva a producir la eritropoyetina. Ese estímulo es la hipoxemia, la cual debemos diferenciar de la hipoxia. Date prisa, Bob Esponja. No soy doctor, pero no creo que una ardilla deba lucir azul. Bien, estoy listo. La hipoxemia es cuando disminuye la presión parcial arterial de oxígeno. Esto me lleva a la producción de eritropoyetina, la cual va a la médula ósea, estimula las células madre pluripotenciales para que se vuelvan glóbulos rojos. Bueno, importante entonces reconocer las estructuras de las células, porque estas células madre pues vienen siendo unas células con todas sus organelas. Vamos a empezar hablando
de la membrana plasmática, la cual es una membrana que también se conoce como membrana lipídica. Lipídica porque está hecha a expensas de unos lípidos. Estos lípidos son unos fosfolípidos de membrana y son muy especiales, puesto que tienen unas cabezas que son polares y unas colas que son no polares. Esto les permite unirse por sus extremos no polares y formar una bicapa lipídica que me separa el agua a un lado y al otro de la membrana, teniendo un lado extracelular y un lado intracelular, permitiendo únicamente el paso de algunas sustancias a través de la membrana, a través de canales iónicos o a través de cotransportadores, y las que sean liposolubles a través de difusión simple. Tenemos el núcleo que es la organela donde se guarda la información genética, el DNA, a nivel de los cromosomas y controla las funciones de la célula. Es decir, es el gerente de esa fábrica. ¿Quién eres? Solo digamos que soy el jefe. La mitocondria, que es el sitio donde se produce la energía, el ATP, que lo vamos a utilizar para todas las funciones. El aparato de Golgi, este aparato de Golgi sirve como centro de almacenamiento y de empaquetamiento de muchos productos que se van a dar dentro de la célula. Tenemos el retículo endoplásmico rugoso, donde se da la producción de proteínas y aminoácidos, y tenemos el retículo endoplásmico liso, que es donde se producen los lípidos. Bueno, vamos a coger entonces a esta célula madre, que es un estudiante de 11, y lo vamos a matricular en el primer semestre de la universidad. Esta célula corresponde al proeritroblasto, es el primer precursor que va a emprender el camino hacia la formación de los glóbulos rojos. Decimos que es el estudiante de primer semestre que está matriculado porque sabe que está matriculado, sabe que va a ser un glóbulo rojo, pero tiene sus ideas enredadas. Nosotros haremos las preguntas, anciano. ¿Quién eres tú? Tú. No yo, tú. Sí, soy tú. Solo responde la pregunta. ¿Quién eres tú? Ya se lo dije. ¿Estás sordo? No, tú ciego. No estoy ciego, tú lo estás. Eso es justo lo que dije. ¿Qué acabas de decir? Yo no dije qué, dije tú. Es lo que estoy preguntando. Y tú contesta. ¡Cállate! ¡Tú! ¿Sí? ¡No tú, ey! ¿Cómo te llamas? Yo. ¡Sí, tú! Soy yo. Él es yo y yo soy tú. Es decir, el material genético va a estar compuesto de heterocromatina, que es cromatina todavía desorganizada. Luego va a pasar a ser un eritroblasto, y es cuando ya recibe la inducción y le han dicho: señor, lo que vamos a hacer durante la carrera es esto, esto y esto, este es el cronograma de estudio. Allí ya tiene sus ideas organizadas, por lo tanto vamos a ver la cromatina más organizada, esto lo vamos a llamar eucromatina, y esta eucromatina me va a llevar a la producción de RNA mensajero. El RNA mensajero lleva como tal un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? En estos años es cuando un joven empieza a convertirse en el hombre que va a ser hasta que se muera. Ten cuidado en qué te conviertes. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El mensaje es que va a llevar una información a los ribosomas para que produzca derivados de aminoácidos, polipéptidos o proteínas. Los aminoácidos vienen siendo como las unidades más pequeñas, es decir, representados por los ladrillitos. Cuando tengo varios aminoácidos formo un péptido, es decir, una pared, varias paredes, un polipéptido, es decir, una habitación, y varios polipéptidos me van a formar una proteína, que en este caso sería una casa. Muy bien, entonces, una vez ya tenemos ese eritroblasto, ya vamos a formar un normoblasto. Ese normoblasto ya arrancó la carrera. Su función ya vimos que es la producción de glóbulos rojos. Entonces empezamos a ver ya dentro de ese normoblasto que hay dentro de él partículas de hemoglobina, y van a haber unas organelas que lentamente se van a empezar a eliminar, porque pues ya el jefe puede salir de la fábrica, la producción ya empezó, entonces empiezan a salir las organelas. Después de esto formamos el reticulocito. Son células grandes, ya empiezan a tener hemoglobina y ya empiezan el proceso de eliminar el resto de organelas que no necesitan, para terminar formando al eritrocito. El eritrocito como tal
tiene una forma muy importante que le permite atravesar capilares pequeños. Son las bolsas deformables que están en forma de discos de forma bicóncava. Contienen más o menos de 250 o 270 mil moléculas de hemoglobina. Tienen una vida media estimada más o menos de 4 meses. Eso le permite como tal a ese glóbulo rojo, en la medida en que va ganando tiempo y va ganando edad, los que todavía pueden deformarse pasar a través de capilares delgados, los que no pueden pasar a través de capilares se van a lisar. Sobre todo, esa lisis se debe porque el tamaño de los capilares es menor como tal que el diámetro de los glóbulos rojos. Por esto los glóbulos rojos deben deformarse. Señor Will, que disfrute su fiesta. Los capilares miden más o menos de 4 a 6 micras. Los glóbulos rojos tienen un volumen aproximado de 91 femtolitros y incluso pueden tener que pasar por capilares tan pequeños como hasta de 2 micras. Con la tinción de Wright se van a ver de color café rojizo, siendo más pálidos hacia el centro, ya que la hemoglobina va a estar mucho más concentrada en la periferia. Recuerden, esto va a ser muy importante porque la hemoglobina va a entregar el oxígeno cuando se acerca a los tejidos y para ello entrega la que está en la periferia. El metabolismo dentro de los glóbulos rojos es un metabolismo anaeróbico. Se va a dar por degradación de la glucosa, que va a servir para el mantenimiento del transporte de iones y así garantizar el equilibrio dentro del glóbulo rojo utilizando bombas que utilizan ATP. Bueno, vamos a hablar de un órgano muy importante y es el vaso. En el vaso tenemos los sinusoides que se encargan de ser los sitios donde se van a filtrar esos glóbulos rojos senescentes, los glóbulos rojos que se van a morir. ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? Una vez se lisan, liberan hemo, biliverdina, bilirrubina. Esa bilirrubina puede ir al hígado y va a pasar al intestino a través de la bilis. Las bacterias que hay en el intestino se encargan de tomar esa bilirrubina y producir urobilinógeno. Y ese urobilinógeno va a ser llevado al riñón o puede ser convertido en estercobilina y salir por las heces. Por eso es importante tener en cuenta qué pasa con estos subproductos una vez se produjo la bilirrubina. Ahora, el grupo hemo, recordemos, ese grupo hemo contiene hierro. Ese hierro puede ser tomado por la transferrina, llevado al hígado, donde la ferritina se va a encargar de llevarlo nuevamente a la médula ósea, donde va a servir de sustrato para producir nuevos glóbulos rojos. Lo mismo, los aminoácidos se reciclan, van a la médula ósea y así producimos nuevos glóbulos rojos y cada 120 días, cada 4 meses, están renovando los glóbulos rojos que tenemos en nuestro cuerpo. Reconoceréis que la vida de un glóbulo no es vida. Tienes razón, hacer 4000 veces al día el mismo trayecto es un aburrimiento, ¿no? A mí no me aburrió hacer eso durante 365 días. Tantos días son muchos días. Oye, ¿no serás tú del sur de la médula por casualidad? No llegarás a vivir mucho tiempo, hijo. Ahora sí, vamos a hablar de la síntesis de la hemoglobina. Vamos a dividir la hemoglobina en 2 partes con 2 colores distintos. Una porción A, una porción B. El grupo hemo, que como tal es la parte no proteica de la proteína que se llama hemoglobina, se llama grupo prostético, y la globina, que es el grupo proteico, o sea, la región proteica. En la formación de ese grupo hemo tenemos 2 precursores principales, la glicina y el succinil-CoA. Fundamental tener en cuenta que a pesar de que leemos el grupo prostético, la glicina es un aminoácido no esencial y es polar sin carga, lo cual le permite acercarse a las membranas del glóbulo rojo.
Esta glicina se produce como tal dentro del retículo endoplásmico rugoso. Allí llega el RNA mensajero con el mensaje de que hay que producir glicina. Producimos este aminoácido que nos va a servir para juntarse con el succinil-CoA, el cual es un producto muy importante que se produce dentro de la mitocondria. Recordemos que dentro de la mitocondria existe el ciclo de Krebs y dentro del ciclo de Krebs, uno de esos derivados del ciclo de Krebs es la succinil-CoA. Para entrar al ciclo de Krebs necesito cualquier fuente energética y esas fuentes energéticas generan una llave que es el acetil-CoA, del cual vamos a hablar más adelante. Pero ese acetil-CoA como tal entra al ciclo de Krebs y permite la producción de succinil-CoA. Esas fuentes energéticas pueden ser la glucosa, las proteínas o los lípidos. ¿Pueden decirme qué alimentos comen? Bueno, nos gusta la pizza, los pretzels, y como muchas cosas con aderezo. Nos gustan las botanas de wasabi, son muy picantes, pero aún así nos las comemos. Polar come mantequilla de maní. Entiendo. Miren eso, es un póster nutricional. Son las cosas que un humano debe comer. Genial, comemos eso. Ese es el problema. Son osos. Tenemos en cuenta que la glucosa puede ser de una fuente exógena, como la que tomamos de los alimentos, de los carbohidratos, el arroz, por ejemplo, y puede ser de una fuente endógena, como las reservas que tenemos en forma de glucógeno a nivel del hígado en un proceso que se llama glucogenólisis. Las proteínas pueden ser también de una fuente exógena, como por ejemplo la carne que nosotros nos comemos, y también puede ser de una fuente endógena, es decir, cuando se necesita tomamos las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, les hacemos proteólisis y las utilizamos como fuente energética. De la misma forma, los lípidos pueden ser de la fuente exógena y también pueden ser de una fuente endógena, que es, por ejemplo, la que tenemos acumulada a nivel abdominal cuando no hacemos deporte, cuando no hacemos ejercicio. Muy bien, todos estos me llevan a la producción de acetil-CoA para que entre el ciclo de Krebs. Es distinto cuando comemos a cuando estamos en estado de ayuno, porque cuando comemos liberamos insulina, cuando estamos en ayuno liberamos glucagón, son hormonas contrarias, funcionan diferente y por lo tanto, pues digamos, van a generar la utilización de estos sustratos energéticos de forma exógena o de forma endógena. Muy bien, una vez tenemos esa unión de la glicina con la succinil-CoA, vamos a formar el ácido delta aminoleucínico, más conocido como ALA. El ALA es un derivado que va a sufrir unos procesos metabólicos llevados a cargo de unas enzimas, las cuales me van a producir unos derivados llamados porfirinas. Estas enzimas en total son 8 y me llevan a la producción final de protoporfirina 9. En este caso, esa protoporfirina 9 se va a unir con el hierro. Debemos tener en cuenta que el hierro es un mineral que se obtiene de la dieta y es esencial. Ese tenemos que tomarlo nosotros y se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal. En esta formación del grupo hemo lo vamos a encontrar en dos estados y esos dos estados van a depender de su unión o su liberación del oxígeno. Aquí está. Un metal se oxida porque se combina con el oxígeno del aire y pierde electrones. Cuando se une al oxígeno, pierde un electrón. Cuando suelta o libera el oxígeno, recupera un electrón. El hierro en la dieta principalmente se obtiene de las carnes rojas, reciclando el hierro como tal de la carne de los animalitos. También se puede obtener de los granos y de los vegetales en menor medida. Cuando ya juntamos esa protoporfirina 9 con el hierro, formamos lo que conocemos como un pirrol. Ese pirrol tiene un hierro que puede potencialmente cargar un oxígeno. Por lo tanto, cuando ya juntamos 4 moléculas de pirrol, esas 4 moléculas de pirrol son lo que me va a constituir el grupo hemo. Por lo tanto, relacionado con la síntesis del grupo hemo, podemos encontrar algunas enfermedades que me llevan a alteraciones en la producción de este grupo hemo, como son las porfirias, las anemias ferropénicas, el déficit de vitamina B12 y la malnutrición. Importantísimo, las porfirias. Bueno, vamos a pasar a hablar de la síntesis del grupo proteico, es decir, de la globina. No sin antes hacer especial hincapié
en que como cada grupo de pirrol contiene un hierro cada una y cada hierro puede transportar un oxígeno, esto nos lleva a que la hemoglobina en su grupo hemo puede transportar en total 4 moléculas de oxígeno. Esto es fundamental. No podemos transportar más de 4 porque solamente existen 4 sitios para llevar oxígeno en cada molécula de hemoglobina. Muy bien, ahora vamos a hablar de la síntesis de la globina. Recordemos que la globina entonces es la región proteica como tal de la hemoglobina. Y como tal es importante tener en cuenta que está conformada de polipéptidos. Vamos a ver, ya habíamos tomado en cuenta que los polipéptidos se producen cuando el RNA mensajero, que sale como una de las tareas del núcleo, va hasta los ribosomas. Y estos ribosomas se van a encontrar dentro del retículo endoplásmico rugoso. Y el mensaje va a ser muy claro. Necesitamos producir unas moléculas que se llaman globinas. Y dependiendo del momento de la vida en el que nos encontramos, vamos a producir unas globinas u otras. Estas globinas son de diferentes tipos. Vamos a ver cuáles son esos tipos de globinas distintas dependiendo de los momentos de la vida en los cuales nos encontramos. En la etapa adulta, en la etapa fetal y en la etapa embrionaria, las globinas que van a conformar la estructura de la hemoglobina van a ser distintas. En la etapa adulta, nosotros encontramos 2 tipos de hemoglobina. La A1, que es la mayoría, la más frecuente, y la A2. En la fetal la tipo F y en la embrionaria tenemos la Gower 1, la Gower 2, la Portland 1 y la Portland 2. En la tipo A1 tenemos 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globina beta. En la A2 tenemos 2 alfa y 2 delta. En la fetal tenemos 2 alfa y tenemos 2 gamma. En la Gower 1 tenemos 2 sigma y 2 epsilon. En la Gower 2 tenemos 2 alfa y tenemos 2 epsilon. En la Portland tenemos 2 sigma y tenemos 2 gamma. Y en la Portland 2 tenemos 2 sigma y tenemos 2 beta. Un tipo de enfermedad relacionado con las globinas recibe el nombre de talasemias. También es importante, aparte de la función que cumplen las globinas, la cual vamos a revisar en un momento, tener en cuenta que casi en todas las etapas debe existir globina tipo alfa. En caso de ausencia de los 4 alelos que codifican esa globina alfa, se puede presentar un caso extremo, como lo es la hemoglobina de Bart, donde solamente vamos a ver globinas beta. Y esta condición en la mayoría de ocasiones es incompatible con la vida extrauterina. ¡Ay, caramba! Otra correlación clínica importante es la que tiene que ver con la síntesis de la globina tipo beta. Un ejemplo de esta es la anemia de células falciformes, donde la hemoglobina se va a llamar hemoglobina S. Allí la hemoglobina hace que los glóbulos rojos se polimericen cuando hay bajas presiones arteriales de oxígeno, lo que da como resultado su forma característica. Hay que tener en cuenta que dependiendo de los diferentes tipos de globinas, van a ser los diferentes tipos de enlaces que formen estas. En el caso de la anemia de células falciformes, hay una sustitución de la valina por glutamato. Recibe su nombre teniendo en cuenta la herramienta que la muerte usa para llevarse a sus víctimas, que es la hoz, siendo su palabra equivalente en latín falx. Soy la muerte. ¿Muerte? No, hoy no queremos. Bueno, la función como tal de las globinas es determinar el grado de afinidad del hierro por el oxígeno. Es decir, qué tanto se va a unir como tal esa hemoglobina con el oxígeno. Y el nombre de globinas también está relacionado con la forma de estos
polipéptidos, que como su nombre lo dice, cada uno de ellos va a estar englobando cada uno de esos pirrolis y va a estar influenciando esa unión del hierro por el oxígeno. Vamos a ver entonces que como tal, estas globinas determinan si hay una gran unión o una poca unión y va a impactar también en la entrega del oxígeno a los tejidos. Bueno, y eso es todo por este video. En los siguientes videos continuaremos la revisión del tema oxigenoterapia. No se los pierdan.